Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera conferencia que la va a impartir el hermano José María Bermejo. Ya lo hemos presentado brevemente, quizás ampliar un poco de su biografía, de su currículum, aunque sea sucintamente. Y bueno, hay que decir que es natural de Fuentesoto, en Segovia, y como se ha dicho es consejero provincial y director del área de ética y espiritualidad de la provincia. Es licenciado en teología, diplomado en enfermería, máster en bioética, también tiene un máster en historia de Castilla. Y entre otras responsabilidades, pues ya saben que han ejercido pues, distintos cargos a lo largo de su vida de servicio en la Orden de San Juan de Dios, en la antigua provincia de Castilla, como superior provincial, superior de comunidad, consejero provincial, en fin. Y ahora también ha sido coordinador de la Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria, que es una comisión que existe en la Curia General y que en su momento pues, él tuvo la oportunidad de coordinarla. También, bueno, pues ya él ha mencionado que ha sido responsable del primer Congreso de Bioética, que también lo organizó la Curia General aquí en España hace unos años, con gran éxito. Él nos va a hablar del primer tema que marca el contenido de este Congreso, como saben, que es la ética, la humanización y la espiritualidad. Así que cuando quiera, pues adelante. Gracias, José María. Gracias por la invitación a dar esta primera conferencia y, como diría un cursi, gracias por haber pensado y confiado en mí. Hombre. Bueno, el título de mi ponencia pues era y coincidía con el título del Congreso. Y yo dije, no puedo hablar de todo el Congreso. Y entonces he modificado un poco el título para titularlo así, la humanización, un reto a la bioética y a la asistencia sociosanitaria. Bueno, pues este título de mi ponencia pues va en línea de las intervenciones que hemos tenido en la mesa. Voy a profundizar un poco más y yo me pregunto a la vez, y bueno, ¿y cómo hablar de todo esto? ¿Cómo seguir hablando toda la vida de lo mismo? Casi somos los mismos para hablar de lo mismo. Desde hace más de 50 años pues escuché por primera vez la palabra bioética allá en la Universidad de Comillas al recordado y querido Javier Gafo, y desde entonces eran los años 70, ¿no?, del siglo pasado. Bueno, pues ahí lo que yo creo es que no nos podemos quedar en aquellos inicios. La bioética va de la mano de la humanización. En los años 70 pues nace la bioética en España, diríamos, que viene de Estados Unidos, y nos encontramos que aquí la Orden, con el superior general Pierluigi Marchesi, publica la Carta de Humanización, que fue un antes y un después, un revulsivo para el carisma de la hospitalidad. O sea que humanización y bioética en la Orden van muy paralelos. Por lo tanto, y por otra parte, pues es muy difícil, ¿no?, preparar una charla que a veces uno la ha impartido tantas veces y ya no sabe qué decir de nuevo, ¿no? Bueno, al hilo de esto, pues yo recuerdo aquella anécdota de un superior provincial que le dice al hermano ya muy mayor, 85 años, hermano, ya lleva muchos años ejerciendo hospitalidad y trabajando. Tiene que pensar en dejarlo, tiene que pensar en retirarse, en jubilarse. Y el hermano, pues que le mira al provincial y le dice, ¿jubilarme y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Toda la vida haciendo hospitalidad y ahora que me jubile. Y le dice, sí, hombre, claro, ahora se puede dedicar pues a contemplar, a reflexionar, a rezar, a hacer oración. Le mira el hermano al provincial y le dice, ¿rezar, rezar? Tengo callos de tanto rezar y me impide seguir haciendo hospitalidad. Bueno, pues lo que quiero decir es que puede que a mí me ocurra algo parecido, que tengamos callos de tanto hablar de bioética y de humanización y de espiritualidad. Lo importante es que no nos encallemos en el tema, que sigamos redescubriendo nuevas dimensiones de la bioética, porque tenemos un amplio campo para seguir trabajando. Estas son las áreas temáticas que ya han enunciado en la presentación, y desde aquí yo pues deciros con esta imagen, con cada uno de las áreas temáticas
que el horizonte es muy amplio para la reflexión bioética, que hay mucha profundidad todavía que descubrir, pero que hay un marco de referencia, que hay unos límites y horizontes en la hospitalidad, y que esto es como un campo de fútbol donde hay que jugar y que hay que saber las reglas de juego y que hay que saber que no se pueden extralimitar, si no, pues a lo mejor hay que suspender el partido, ¿no? Tuve la ocasión de presenciar el derbi el otro día. Y entonces tengo que decirles que lo que vio todo el mundo por televisión, yo no lo vi. Y estaba allí. Esto nos ocurre con la bioética. Yo no veo lo que los demás ven estando delante. Y me preguntaban, ¿pero pasó lo que pasó? Pues no lo sé, con muchos matices. Y la bioética es de muchos matices y la humanización también. Pero bueno, desde esa imagen futbolística, que además iba como un observador neutral, porque no era de ningún equipo, que conste, y desde una observación neutral a la reflexión y al juego, pues con esa imagen creo que nos viene muy bien para ilustrar el tema de la bioética, porque hay pues unas señales de identidad, hay unos valores y que bueno, se nos puede enviar a la reflexión. Y a veces hay que suspender la pregunta por la bioética, como se suspende a veces la pregunta por Dios o por el hombre. Porque cuando no hay respuestas para muchos problemas, hoy es mejor ir al vestuario y reflexionar, luego volver. Bueno, pues con esta imagen os dejo para pensar que la bioética nos está invitando pues, a hacer un esfuerzo de parada para volver a retomar impulso. Bien, pues yo quería ilustraros con este pequeño esquema que tengo aquí, que lo titulo así en 4 puntos, y es lo que voy a desarrollar. Lo que yo llamo la odisea de la hospitalidad, es decir, con una gran aventura, la humanización y la hospitalidad en el camino, o las 1000 caras de la hospitalidad, para decir lo complejo que es la hospitalidad, y nosotros pues lo pronunciamos con una palabra muy sencilla, y que hospitalidad y humanización pues se dan la mano, como ha dicho el hermano Jesús al empezar. Bueno, pues hablar, remontarnos a la antigüedad, a la literatura, a la mitología, a la filosofía, bueno, ¿desde dónde vienen las palabras hospitalidad y humanización? Para una mirada a la historia. Después una mirada a la actualidad en las definiciones que estamos teniendo hoy día desde el campo de la universidad, diríamos, de los expertos. ¿Y qué opina la calle sobre hospitalidad y humanización? ¿Qué dicen nuestros usuarios? Otro punto que profundizaré. Y la humanización en la asistencia ya en contextos sociosanitarios para personas en estado de vulnerabilidad, sería el tercer punto, y el cuarto, pues la humanización como un reto a la bioética y alguna pequeña consideración final. Bueno, pues la humanización es un reto a la bioética y un reto a la dignidad del hombre y un reto a la espiritualidad. ¿Por qué lo digo? Pues porque al final, lo digo al principio, depende lo que entendamos por humanidad y por hombre, así va a ser la bioética. Y depende de lo que entendamos que es el hombre, pues así va a ser la dignidad que hay que defender y la espiritualidad que hay que ofrecer y la humanización que hay que ejercitar en nuestros centros. La hospitalidad es una odisea de encuentros y desencuentros, tiene 1000 caras, tiene muchos matices, tiene una gran evolución y en el fondo pues nosotros somos presencia de hospitalidad, aunque a veces la ignoremos. Hay una hospitalidad ignorada, una hospitalidad pactada, una hospitalidad planificada. Bueno, iremos viendo cómo la hospitalidad en los orígenes nos ayuda al concepto que nosotros en la orden tenemos como hospitalidad y que al final la hospitalidad lo que trata es de que el hombre se encuentre y que nos encontremos nosotros con las personas que atendemos. Hace un mes visité la exposición de Hospitalitas. Os invito a verla, sería la mejor charla que se podría dar. Es muy densa, es muy profunda, está en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostela, en 2 sedes, y bueno, yo no iba con esa visión, iba a una visita rápida, pero al final dije, anda, si tengo que hablar yo de hospitalidad pronto, y ya pues miré la exposición de otra manera, ¿no? La humanización por la hospitalidad en el camino, ¿no? Bueno, ver desde los orígenes, desde las antiguas civilizaciones, cómo entendían esto de peregrinar y recibir hospitalidad para humanizar la vida,
Y la hospitalidad al final se descubre en esta exposición, que es una gran aventura, que es una gran historia de la humanidad, las edades del hombre vistas desde el concepto de acogida o de rechazo, que esa es la historia de la humanidad. Bien, el título de Hospitalitas, la hospitalidad como encuentro, como gracia y digo yo como arte. Ser hospitalarios es un arte y el arte se lleva dentro, se estudia, se comprende, se comparte. Bueno, ¿nacemos con estilo o nos tenemos que ir haciendo? Es una pregunta que cada uno a lo largo de la conferencia tendrá que ir respondiendo. En esas edades del hombre, de la hospitalidad, en la humanidad, nosotros, la Orden, tiene una gran tira de hospitalidad también y de historia que tenemos que conocer y reflexionar, y cada uno se puede situar allá en el año donde crea que arranca para él una inspiración de hospitalidad. Aun Jesús de Nazaret, coge la silla, te vas al año 30, coge la silla, te vas al año de San Juan de Dios, 1550, o la de Benito Menni, o la de Pierluigi Marchesi con la carta, cada uno que se sitúe. Y nosotros al final, porque tenemos que seguir haciendo hospitalidad y tirar de la tira, porque la tira de hospitalidad tiene que continuar y somos responsables con las evoluciones y matices que tengamos que dar en el tiempo que nos toca vivir, con una gran reflexión ya acumulada de documentos de qué es la hospitalidad, como la carta de identidad. Siempre lo digo, más del 50% de nuestra carta de identidad es bioética, de la gestión, de los conflictos, de la ética asistencial, la carta de humanización, el documento sobre espiritualidad, camino de espiritualidad, el camino de San Juan de Dios, tiene muchísimo que ver con la humanización y con la hospitalidad, el tema de la espiritualidad para el desarrollo del hombre, y el documento, el libro del Congreso. Bueno, pues esa tira de hospitalidad muy bien documentada, muy bien trabajada, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad si no lo conocemos y que cada uno se enganche en el punto que le crea más oportuno. Bueno, y si Peter Singer llevara razón, y si lo que afirma Arcadi Espada fuera verdad, no sé si lo habéis leído, pero para el que no lo conozca, Peter Singer dice que la gente con discapacidad no tiene derecho a nacer y que es una irresponsabilidad de la pareja que trae al mundo personas con discapacidad y que es una falta de ética. Eso lo dice abiertamente en Ética Práctica y en otros libros posteriores. Claro, yo, que lo leí hace mucho tiempo, pues bueno, no me escandalicé, pero me dejaba convulso. Él era este hombre, que es un gran bioeticista, desde otro enfoque y otro marco, que ve otras cosas que yo no veo estando en el mismo lugar. Y Arcadi pues está diciendo en el periódico que publica la columna cada poco algo parecido. Yo tenía aquí una frase que no quería olvidarme porque esta mañana leí el libro de Job, en la Eucaristía, en la liturgia, que se pregunta a Job de manera existencial, desde el libro de la sabiduría, un libro sapiencial, perdón, el libro de Job, que pregunta así: ¿por qué se da luz? ¿Por qué dar luz a un desgraciado? Eso lo dice Job. ¿Y por qué dar vida a los que viven amargados? ¿Y por qué salir del vientre y no morir? ¿Por qué permitir nacer a un desgraciado? Bueno, pues con esas preguntas en la bioética están, en muchos marcos y en muchos horizontes hoy día. Yo a lo mejor estoy ya un poco descentrado de las grandes líneas y los grandes maestros de la bioética, pero a vueltas con la humanización. Es un tema agotador y que nosotros tenemos que seguir tirando de la tira del concepto de humanización y de hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, que va a chocar con otras miradas, con otros horizontes y con otros programas. Y para eso estamos aquí en el Congreso, ¿no? Humanizar en situaciones de normalidad y para humanizar en situaciones convulsas, complicados. Humanizar en lo sencillo y en lo cotidiano de cada día y humanizar en los conflictos enormes que tenemos como personas. Porque si la humanización y la dignidad tuvieran límite, este es un gran problema de la bioética, si tuvieran límite, entonces Peter Singer y otros tendrían razón. Y si ellos tienen razón, yo no la tengo. Y la racionalidad no estaría conmigo. Si está con ellos, no está conmigo, porque pensamos totalmente diferente. Y la bioética es racionalidad, y es ponderación, y es debate. Bueno, pues es un tema que hay que seguir dándole vueltas, porque el que no humaniza, deshumaniza. El que no hace hospitalidad, crea hostilidad. No hay posturas neutrales aquí, ¿eh? El que no hace hospitalidad, crea hostilidad.
la Orden de San Juan de Dios, 500 años, ayudándonos a reflexionar sobre este tema, y 50 años, que decía, de historia, de bioética y de humanización recientes en la Orden. Bueno, pues con estas pinceladas me centro en el primer punto para beber un poco de los orígenes de la filosofía y historia griega y latina, donde, bueno, verbos como senizo, que es recibid al otro como huésped, o el sustantivo senia, hospitalidad, dando alojamiento y hospedaje, no solo acompañar, verle y mirarle, sino llevártelo a casa y darle hospedaje, o la xenodokallan, que significa crear ya estructuras para la hospitalidad y para la acogida. Lo tenían estas civilizaciones ya muy metido en su filosofía. O la palabra senos, acepción relacionada con xenofobia, con el extranjero, con el odio al diferente. Esta terminología es muy ilustrativa de lo que en los orígenes era hospitalidad para estas civilizaciones. Inmediatamente en la civilización romana, y en latín, pues hospes, huésped, extranjero, viajero, el huésped de paso. Estamos en esta vida de paso y ahí necesitamos todos hospitalidad, porque cuando uno va de paso, o se detiene o llega a la meta, y si no llega a la meta, por algo será, por él o porque no ha recibido hospitalidad o acogida. El hombre que va peregrinando, el pago externo, aquel que va de alguna manera a costa del pago de otros, ese es el peregrino que puede estar en la vida cuando alguien le echa una mano. Hospitalidad, hospitalitas. Hospicios en latín es una palabra también muy curiosa para la orden, que tiene que ver, ya no nos conformamos con mirar a la gente a la cara, salir a la calle a ver qué pasa, sino que creamos estructuras, albergues, hospitales, hospicium. Hospicium es un vínculo con las estructuras que se van creando ya en la humanidad. Bueno, pues esta odisea de la hospitalidad yo la relaciono con Homero, con esa figura tan bonita de Ulises, volviendo a Ítaca. El hombre vuelve a buscar su identidad, al origen de su ser, después de la guerra de Troya, y no encuentra manera de llegar, grandes aventuras en su vida, en su biografía, pero hay un momento en el que se encuentra frente a un palacio en la costa, con el rey Alcino, que llama a la puerta, el rey le acoge, llama a todo su corte, le sienta y les dice: hay que escuchar antes de preguntar nada. Hay que dejar hablar al peregrino que llega y llama. Esta virtud de la hospitalidad en toda la mitología antigua se manifiesta como una obligación de tipo moral, religioso y político. La bioética, a título personal, en relación con la religión y con la política y con la mitología. Esa escena es preciosa porque es la hospitalidad que se llama anónima, altruista en la antigüedad, y eran enemigos normalmente estos pueblos por donde iba Odiseo buscando y llamando a la puerta. Pero dice, antes de decir y de calificar y poner marcas y estigmatizar, escuchemos al otro. Y ahí tenemos a toda la corte escuchando. Cuando termine de hablar, hablamos. Y luego ya vendrá la anamnesis y la protección de datos y la historia clínica, pero dejemos hablar. Y entonces no se preocupan quién es, no le preguntan quién es todavía. Lo importante, quiero decir, lo primero, la hospitalidad. Cuando ha recibido hospitalidad, el otro se encuentra con su propia identidad y descubre quién es. Y ya no le importa hablar y decir de dónde vengo, por qué vengo. Y yo no sé si me vais a acoger porque no sabéis quién soy. Bueno, esa hospitalidad anónima es muy importante. Las llamadas téseras de la hospitalidad son resquicios que quedan en la arqueología, en España, en toda la península, de aquellos pactos que se llamaban pactos de hospitalidad entre las personas de la antigüedad, entre vecinos que se llevaban más o menos bien y entre enemigos, entre un particular y una institución y un pueblo. Y lo dejaban grabado, esto se encuentra, creo que es por la zona de Teruel y está en el Museo Arqueológico de Madrid, descubierta siglo II, III antes de Cristo, donde está grabada el pacto, lo que han quedado entre dos personas que viven juntos, pero que hay que respetarse y hay que acogerse, ¿no? Se llaman las tésera o tesera de la hospitalidad, hospicium, que yo creo que es muy bonito también para nosotros el pensar cómo hacían los antiguos todo este debate de la hospitalidad. La hospitalidad entre culturas y encrucijadas, es que ahí es donde hay que dar hospitalidad. Ahora con todo el tema de la inmigración, el peregrare, el que va de lado a lado por el campo, peregrino, pues viene de alguna manera atravesando veredas, caminos donde no sabe quién se va a encontrar.
en el desierto de la vida, ¿no? Ese peregrino que recorre tierras extrañas. Los peregrinos, ahora está todo muy cronometrado, muy señalizado, pero en la antigüedad los caminos eran verdaderas encrucijadas de peligro. Y ahí es donde la hospitalidad tiene sentido. Bueno, pues los pueblos griegos, incluso los celtas ya, están, dicen, obligados todos por estos pactos de hospitalidad, porque creen que la hospitalidad es una obligación moral. Obligados a sostener los deberes de la hospitalidad como auténticos pactos de convivencia. Y son pactos religiosos, son pactos sagrados. Y lo que es sagrado, es sagrado. Es que el hombre es un ser sagrado. Es que tiene una sacralidad y una dignidad que hay que respetar. Bueno, pues respetemos lo que hacen las personas sagradas, ¿no? Una curiosidad, como la tésera de la hospitalidad del siglo III a.C. se parece muchísimo a las téseras de la hospitalidad que manejamos nosotros cada año en los calendarios que hace la orden, ¿no? Digo, pues, oye, qué curioso, es solo que este es de cartón, ¿no? Pero esa similitud de mano con mano, de hacer un pacto de verdad y hospitalidad para acoger al diferente, pues yo creo que es un símil muy bonito, como la hospitalidad hoy. La seguimos entendiendo como la entendía la humanidad desde los orígenes. Bueno, la hospitalidad en las grandes religiones, todas las religiones del mundo sancionan y subrayan y consideran esta categoría de hospitalidad como un acto de suprema honradez, un acto ético, de valentía, de humanización, y estamos llenos de ejemplos en todas las religiones. Por ejemplo, el Talmud hace una afirmación preciosa, dice, es preferible hacer esperar a Dios que dejar de recibir al huésped. Dios puede esperar, el peregrino no. Manos, listas de esperas en los hospitales. ¿Cuánto hacemos esperar? Bueno, es que yo creo que hay que sacar muchas aplicaciones, ¿eh? Dios puede esperar. El que llama a nuestra puerta, ¿cuánto tardamos en responder? El Corán dice que el que cree en Dios y en el último día honrará a sus huéspedes. Bueno, desde la filosofía antigua y griega, filósofos modernos como Kant lo considera un imperativo ético y un deber jurídico. Deber jurídico también, ¿no? Bioética y leyes. Derrida la sitúa en el epicentro de la ética hasta el punto de identificar la una con la otra. Ética igual a hospitalidad, ¿no? Este es un filósofo que ha muerto en el siglo pasado, creo, principios del actual. Bueno, la hospitalidad incondicional, otro matiz, anónima, pactada, incondicional. Bueno, dice, si fuera posible realizar Derrida duda de que la hospitalidad incondicional, hay algún compañero que dice que el amor es muy egoísta, porque tú amas por algo y por alguien, y para algo. Bueno, pues aquí, que sea incondicional debe de ser duro, el único modelo ético dotado de plenitud. El que logra esta situación es que está aspirando a un modelo ético dotado de plenitud. Bueno, pues la hospitalidad limitada a la hospitalidad como un absoluto sí al otro y totalmente ciego. Hélène Cixous es una filósofa que vive, francesa, ya mayor, pero habla de lo que llama la hospitalidad ciega, hospitalidad a ciegas. Nuestro absoluto son ellos. Cuando llaman nuestros clientes, nuestros enfermos, nuestras personas que atendemos, dice la filósofa que conlleva compartir el mundo y el tiempo, que no se puede medir, es decir, infinito. El tiempo compartido y el mundo compartido con el otro, que es la auténtica hospitalidad, dilatada, auténtica, ciega, esto no tiene límites. Segundo punto, sobre definición de humanización y otras definiciones, una selva terminológica y de conceptos que nos ayudan también a enriquecer el concepto de hospitalidad y de humanización, definiciones más o menos académicas, universitarias, y un momento de definiciones del hombre que atendemos. Estos tres puntos nos van a ayudar también a entender las definiciones de dignidad, de bioética, de espiritualidad, de espiritualidad. Cuando hacemos una pequeña encuesta aleatoria y rápida, bueno, pues yo creo que al final, esas que hacemos escaneando el código en una sala, ahora como congreso, no vamos a perder ahí el tiempo, pero estas muestras que a mí se me habían ocurrido hacer alguna vez, pues cuando preguntas a la gente, oye, nombra 3 palabras que definen humanización.
Y ahí tenemos empatía, respeto, valores, dignidad, persona, humanizar. Bueno, la palabra empatía, importante para la hospitalidad. Y entonces se prepara una selva enorme de términos que enriquecen la cuestión de la hospitalidad, porque es muy difícil abarcarla y agotar la palabra hospitalidad y la palabra humanización y sus derivados, y todos tienen que ver con simpatía, cordialidad, servicialidad, hospitalidad, misericordia entrañable. Todos términos que nos ayudan a desestigmatizar, porque el hombre de hoy está muy estigmatizado por muchas razones, que no vamos a poder detenernos. Pero bueno, si definimos cómo empezaba o comenzaba o quería defender el hermano de Tallo en la introducción algunas palabras de hospitalidad y de humanización, pues claro, esa definición de simpatía objetiva, es una actitud más bien objetiva, algo externo de alguien simpático, pues necesitamos en nuestros centros gente simpática, que haga reír, que haga distendido el ambiente, pero es algo, sin embargo, la empatía es mucho más fuerte, es ponerse en el lugar del otro, o la compasión, poner el corazón en contacto con el corazón del otro que sufre con la miseria del otro. Yo pongo en contacto mi corazón con alguien que me va a aportar, pero que me aporta miseria. Esa es la misericordia. Bueno, ese concepto enriquece la dimensión de hospitalidad y de humanización. Bueno, anunciaba el hermano Jesús cómo acoger al otro, según Torralba, ¿no? Para que el otro se sienta bien en su propia casa, como en la suya propia. Como en la casa de uno, nadie. Si tú eres capaz de hacer que el otro se sienta en tu casa como en la suya propia, has logrado un milagro, un milagro. Yo solo aquí pongo un pero siempre a la parábola del buen samaritano, ¿no? Que la gente me lo critica, pero a mí me gusta decir que, bueno, no todas las parábolas son perfectas. Jesús, cuando narra esa parábola, en Lucas, pues al final, el buen samaritano, en la cabalgadura, lo lleva a una posada, pero no se lo lleva a casa. Bueno, paga, que se atienda bien, pero bueno, quiere decir que hacer al otro que en tu casa propia, ¿dónde metemos a la gente? Al extranjero, al huésped, al enfermo. Bueno, le metemos en el corazón, le dejamos en una posada y con dinero se arregla todo, pero con dinero no se arregla la hospitalidad y la acogida. Bueno, cuando entendemos plenamente lo que es hospitalidad, pues es una implicación y un compromiso y una transformación y una revolución que no es fácil asumir y vivir. Bueno, preguntas sobre la humanización a nivel académico y a nivel de la universidad, pues bueno, yo suelo decir que la pregunta por la humanización y la hospitalidad es una pregunta por la antropología, que es el hombre, y por lo tanto depende de la definición que tengamos de hombre, de ser humano y de persona, así va a ser la hospitalidad que ejerzamos con él. Y esto está sin solucionar. Filósofos del mundo, antropólogos, todavía, Torralba vendrá creo que al final, con él he tenido varios debates, tenemos pendiente la definición de dignidad, porque depende de lo que entendamos por hombre y su dignidad, así tiene que ser la hospitalidad y la humanización. Por lo tanto, dignidad humana sí, dignidad del medio ambiente, dignidad animal, dignidad estética, dignidad de la cultura, pero nada como la dignidad del ser humano. Otro problema, que es muy difícil dilucidar, es lo mismo cuando decimos hay que respetar al hombre, hay que respetar a la persona, hay que respetar al ser humano o al ser de la especie humana. Y aquí me detengo en estas definiciones filosóficas un poco, que yo de pequeño pues me gustaba mucho la definición de Boecio, y dirán, ¿de este hombre dónde va? Siglo VI, el Imperio Romano está cayendo, ha caído. Me enteré el otro día que es santo, oye, San Apolinar Boecio, creo que es. Pero curioso, cuando define qué es persona, Boecio define qué es persona, Kant va a definir qué es el hombre. ¿Nosotros qué queremos definir? Bueno, sustancia individual de naturaleza racional, sustancia individual, es decir, específicamente especial, de una naturaleza racionalidad, con un ente innegociable. Y yo que doy la vuelta a la definición de Boecio, sustancia espiritual de naturaleza racional, ¿cómo suena? ¿Y sustancia racional de naturaleza espiritual? Bueno, oye, a que parece que estamos diciendo lo mismo. Bueno, pues estamos diciendo lo mismo con este juego de palabras que va a discrepar mucho de otras definiciones de la antropología.
Cuando Kant dice que el hombre es un fin en sí mismo, es que no tiene precio, es verdad, no tiene precio, aunque tenga valor, tiene dignidad. Pero dime qué es tener dignidad. Dignidad de dignidades, todo dignidad, pero no todas las dignidades son iguales. Y entonces las diferentes antropologías y teologías, dependiendo de lo que se entienda por Dios, vamos a entender por hombre, los creyentes. Los que no creen, no sé cómo las arreglarán consigo mismo. Pero cuando nosotros ponemos en referencia la definición del hombre con lo que es Dios, la pregunta por el hombre nos lleva a preguntarnos por Dios. Y la pregunta por Dios nos lleva a preguntarnos por el hombre. Y depende de lo que definamos, así tenemos que ser responsables luego con la humanización y la hospitalidad. Porque si no, vamos a hacer con el hombre algo pues que será más o menos digno o indigno en conformidad con esa definición que nos hayamos creado, nos hayamos creído o hayamos pensado. Otro gran problema que tenemos sobre humanización y hospitalidad es la relación que se tiene con los derechos humanos y con la legislación, ¿no? Derecho y bioética. Tremendo. Pues se pregunta el obispo de Astorga, que le conozco por algunas otras razones, don Jesús creo que se llama, Jesús, sí, lo tengo ahí, y dice él, hablando y preguntándose sobre este tema de humanización, ¿no existe una especie de fracaso de la humanización a la hora de mantener a salvo la dignidad de toda persona cuando se legisla en contra de los intereses de ciertos grupos vulnerables apelando a la palabra dignidad? Se ha pensado la frase, ¿eh? Ahí os la dejo. Me preocupa especialmente el reconocimiento de supuestos derechos que no lo son. Y si son derechos hay que defenderlos, pero ¿y si no lo son? Y están declarados y aprobados por la ONU, ¿qué hacemos? ¿Metemos más derechos todavía? ¿Cuántos quedan por inventar o por reconocer? Me preocupa especialmente el reconocimiento de derechos que no lo son y que desatienden el respeto y el cuidado de la vida humana independientemente de su situación. Muchos de los derechos humanos reconocidos pueden ser considerados derechos indignos por ciertas culturas y países. Claro, la investigación científica, la ciencia, no tiene fronteras, pues es neutral. El que sabe investigar puede, tiene dinero y medios, no le va a poner límites nadie. Ni la ONU, ni los países, ni las legislaciones de los estados. No tiene límites. Por mucho que Europa quiera controlar la inteligencia artificial y poner las multas, no tiene límites. Lo que tiene límites es la ética y es los criterios de humanización y los derechos humanos que son reconocidos en una cultura determinada. Nos ponemos los límites nosotros para que no se pueda hacer todo aquello que se puede hacer. Entonces, ahí tenemos un choque importante. Es universal la ciencia. La bioética, no. Porque hay muchas concepciones y muchas posturas de bioética y nos tenemos que poner de acuerdo. No sé si en unos mínimos. Yo no termino de ver 50 años en el debate que seamos capaces de ponernos en unos mínimos todavía desde la Declaración de las Naciones Unidas. Decía el secretario el otro día, ahora que estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, decía Antonio Guterres, portugués, la ONU no ha salvado a la humanidad, pero nos ha salvado del infierno. Bueno, quiere decir que a lo mejor la ONU, aunque no valga para mucho, habría que inventarla. Hay que dialogar, hay que ponderar, pero estamos en un gran conflicto que va a hacer la ONU con los avances de la ciencia que no van a tener límite. Bueno, pues el concepto de humanización y de hospitalidad va a depender del concepto de hombre, de persona, de ser humano, porque claro, la definición de persona en bioética es tremenda. Cuando uno deja de ser persona, ¿quién pone el límite? Esto lo digo al final. Para yo decir, hasta aquí ya no es persona. Ah, pero ¿y cuándo deja de ser hombre? Pero el hombre puede vivir sin ser persona. Bueno, pero es de la especie humana y necesita también un respeto. Pero el mismo respeto, un ser vulnerable, decaído, en terminalidad, inconsciente, en coma, que lo que entendemos por persona. Bueno, pero la dignidad, sin embargo, del hombre no tiene límites. Del hombre, de la persona y del ser humano.
Por eso estamos aquí, porque yo creo que la dignidad del hombre, de la persona o del ser humano es ilimitada, es infinita, por ser quien es, por ser vos quien sois. Por ser vos quien sois, decía Cecil Sander en Cuidados Paliativos. Yo estoy aquí por ser tú, porque si no fueras tú, ante los enfermos terminales que ella cuidaba, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el hombre? Venimos de esa historia de la hospitalidad, de la orden, de la HH que yo llamo humanización y hospitalidad, y nos vamos caminando hacia la tira de la IA, de la inteligencia artificial. En esa final de la historia de la hospitalidad en la orden estamos cada uno de nosotros, cada colaborador, cada trabajador, cada equipo técnico de gestión en los centros. Bueno, ¿cómo vamos hacia el final y vamos tirando de esa cuerda de la hospitalidad según los genes de la orden? ¿Hacia dónde vamos en humanización? Claro, Kant elabora esas 4 preguntas porque se responde por el hombre, pero si hubiera límites al tema de la dignidad, las preguntas de Kant no tendrían sentido. ¿Qué puedo saber? Pues no, el conocimiento humano no va a tener límites. Dame un punto de apoyo, dame dinero y dame tiempo. Con esas 3 condiciones, tiempo, dinero, punto de apoyo. Y entonces lo vamos a saber todo. Pregunta metafísica de Kant, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Y bueno, cuando yo lo sepa todo, ¿qué debo hacer? Pregunta moral. Y después de todo, ¿qué puedo esperar? La espiritualidad para la humanización. Cuando el hombre lo sepa todo, lo tenga todo. Y ahora, ¿qué me cabe esperar, ¿no? La respuesta de Kant es, pues, espiritualidad. Y el hombre necesita espiritualidad en la asistencia integral. Y entonces la pregunta por el hombre, ¿qué es el hombre?, tiene sentido. Pero si ponemos límites a la dignidad y al concepto de ser humano, pues lo tenemos muy complicado. Bueno, pues el sello de excelencia lo ponía o lo quiere poner la Iglesia con ese documento de Dignitas Infinita de abril del 2024, del año pasado, porque yo creo que al final no va a ser la ONU la que salve a la humanidad. Solo la hospitalidad salvará a la humanidad. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Entre la estupidez y la inteligencia vamos caminando todos y hay que dialogar. Se aprende mucho de los estúpidos. Yo en un centro con discapacidad intelectual todos los días aprendo, las mejores lecciones las recibo de ellos. Y yo a veces pienso que estoy tan seguro de lo que digo y de lo que comparto con ellos. Bueno, pues ahí se divide la humanidad en esos 2 grandes grupos. ¿Dónde te quieres situar tú para seguir ayudando a los demás, ¿no? Bueno, y vamos a poner un pequeño vídeo para ver la opinión de gente de la calle, usuarios, personas que tenemos en nuestros centros. Es verdad que es un vídeo que puede parecer laudatorio, un panegírico, porque cuando yo les pregunto una cosa me responden otra. Y no me responden lo que yo pregunto. Y lo vamos a ver. Yo les pregunto, ¿qué es humanización para ti? ¿Qué es hospitalidad? Bueno, pues ellos responden con su experiencia. Vamos a ver si se puede ver. ¿Puedo? El play. Por unas circunstancias personales donde me vi absolutamente sin ayuda, no ayuda material, ni siquiera ayuda psicológica o ayuda humana, de ninguna institución, frente a un madrileño nacido en Madrid que ha estado viviendo fuera en otra comunidad unos años y al volver se encuentra con que es desplazado y nadie le hace caso. El único centro donde encontré cariño, amabilidad, ayuda de todo tipo, desde comida hasta posibilidad de arreglar los papeles para volver a ser una persona con documentación, fue precisamente acudiendo a San Juan de Dios, a los hermanos de San Juan de Dios, donde gracias a ellos he conseguido volver a
empezar a vivir de nuevo, aunque tenga ya unos cuantos años, pero pasé una época mala y fue donde yo, la única asociación donde yo he encontrado acogida, pero acogida con mayúsculas en todos los aspectos, como he dicho antes, desde el aspecto material hasta el aspecto fundamentalmente moral, cuando me veía ya en el pozo, sin más salida, a lo que estoy evidentemente muy agradecido, y gracias a esta organización tengo una vida fantástica. Humanización es lo que me pasó a mí cuando llegué a este colegio. Cuando llegué aquí mis compañeros me trataron muy bien y los profesores me trataron genial. Cuando llegué a casa se lo conté a mi madre. Le dije, mamá, a mí en este colegio me tratan como una buena persona. Y en el otro instituto me trataron mal. Pero aquí estoy muy feliz. Ellos con todos son muy simpáticos, muy agradables, muy cercanos. Siempre tienen no sé cómo explicarlo, una sonrisa, es muy agradable estar aquí. Para mí ha sido una experiencia que me ha mejorado muchísimo en todos los aspectos, Y bueno, y la verdad que mi experiencia ha sido buenísima. Mi hijo ahora está muy bien después de la operación y allí el trato ha sido maravilloso. Tanto antes como el después de la operación, cómo se han portado con él, cómo le han tratado y cómo le quisieron en ese momento. Para él ha sido una experiencia, bueno, dentro de lo que es una operación, ha sido una experiencia buena. Y yo entré con temores, con ciertas inquietudes acerca de cómo iba a ser el trato, de cómo iba a vivir aquí, de si me iba a poder sentir bien mientras estuviera, y la verdad es que todos esos temores se disiparon casi en lo que fue la duración de un día para otro. Es decir, entré con un poquito de temor y de inquietud, pero yo creo que el trato humano se nota, es decir, te tratan con respeto, lo que te exigen es lo exigible en cualquier situación humana donde hay que convivir, hay que respetar, hay que tratar bien, utilizar buenas palabras. No hay... Por mi parte, yo me siento tratado con la dignidad que me corresponde. Hospitalidad es que este cole es como si fuese mi casa, ¿no? Que aquí me tratan bien y me conozco todos los sitios y me siento muy a gusto. Y me conozco a toda la gente. Y para mí soy muy feliz. Antes entendía que la hospitalidad pues era tener un trato amable y receptivo, aceptar en tu casa a otras personas y tratarlas bien, es decir, era lo que siempre había, pero entendido. Pero lo que se me había escapado es el matiz, sea cual sea esa persona que te pide ayuda y que tú recibes con hospitalidad. Esto es de lo que yo me he dado cuenta a partir de mi situación de riesgo de exclusión social y de la hospitalidad que he recibido por parte de la Orden de San Juan de Dios, que no se me ha preguntado, no se me mira mal por ser una persona sin hogar, en fin, es lo que más importante, sea cual sea la circunstancia, bien recibido, eso pues es muy de agradecer. Al entrar se preocupan mucho de cómo él se encuentra, de cómo va a entrar al quirófano, de cómo va a sentirse. Llega un momento en el que en otros hospitales a tu hijo como lo sabréis, te le quitan para llevársele al quirófano y para ponerle la anestesia, y yo en ese momento pude entrar con él hasta el último momento. Tuvieron mucho en cuenta de que él estuviera bien, estuviera feliz, le pusieron música para que se olvidara por un momento en el lugar en el que se encontraba. Bueno, lo que me han dado ustedes, o sea, cobijo, atenciones, cariño, alimento, vestido. Es que más no se puede dar, Vamos, son ustedes más que linda. Ahora que estoy haciendo
una vida de San Juan de Dios en cómic, que voy despacito pero voy. La verdad es que son dignos seguidores, dignos émulos de San Juan de Dios y de su obra, se lo aseguro. Centro, donde encontré... Pues estas personas, que algunas las conocemos, otras no, pues responden desde su vivencia personal, lo que han recibido. Lo que me dieron me ayudó a salir del pozo. Antes me miraban mal, desde que me empezaron a mirar bien y no me preguntaron, un Ulises actual, ¿no? No le preguntan. Cuando en la calle decía esta persona en otro momento que huían la gente de él porque olía mal, decía, ¿no? Eso me lo han cortado en el vídeo. Y ahora que no huelo mal, la gente se acerca a mí. Y, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de oler mal si estaba tirado en la calle? Pues ahí necesitaba yo la hospitalidad anónima y total y excelsa, no cuando huelo bien. O Rodrigo que dice, no, es que yo en el otro colegio pues me trataban mal porque yo era malo. Pero ahora, como me tratan bien, pues me he hecho bueno. Una persona con discapacidad. La lógica es contundente, ¿no? De los milagros que hace la hospitalidad, de alguna manera. Bueno, pues aquí tenemos, volver a ser persona. Me trataron como tiene que ser, con dignidad. Es lo que, bueno, como le quisieron en ese momento a mi hijo, que en otro sitio me lo arrancan y rápidamente usted quédese ahí, señora, que tampoco es patante, que su hijo lo metemos al quirófano y no pasa nada, ya espere. No, no. Me hacen entrar con mi hijo hasta el quirófano, ponen música. Yo me siento encantada y no estar esperando con la angustia de cuándo terminará la operación. Yo estoy allí siendo testigo de la anestesia, ¿no? Eso es humanización llevada al siglo XXII, porque en el siglo XXI no sé si lo lograremos todos. Bueno, me siento tratado con dignidad como me corresponde. En el coli me encuentro como en mi casa, me encuentro feliz. La hospitalidad y la bioética para hacer feliz a la gente. Recuerdo a Javier Gafo cuando siempre me decía, José María, convéncete que la bioética es hospitalidad. O sea, al final, yo me dedico toda la vida a esto, para mí, al final, la bioética es hospitalidad. La bioética es para la hospitalidad, para hacer feliz a la gente, que no es para tener comités perfectamente organizados y a ver si cuántas veces se reúnen. No, la bioética es para ayudar a los gerentes y a los profesionales a hacer feliz a la gente. Bueno, y así seremos dignos seguidores de San Juan de Dios. Bien, pues en este último esquema, penúltimo esquema, es en contextos de vulnerabilidad, hacernos algunas preguntas para que os llevéis deberes a casa y que yo reformulo algunas preguntas que voy a leer y otras ya las veréis en la ponencia, ¿no?, que se ha grabado. Bueno, pues qué situaciones tenemos en nuestros centros que no son de recibo, ¿no? Hoy en la praxis asistencial en cuanto a humanización y deshumanización. Gerentes del mundo, sentaos con vuestros comités de dirección y haceros estas preguntas. Situaciones que no son de recibo, que son en cuanto a humanización y deshumanización y que todavía mantenemos como normales. Preguntas que no nos hacemos. Nos gusta preguntarnos como Kant y quedamos muy bien. No, pregúntate qué estás haciendo en tu centro que no se deben tolerar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo estamos dispuestos a renunciar en humanización hoy por el hecho de tener que ser tolerantes? Otra pregunta sin respuesta. El símil del fútbol que puse antes, yo estoy echando balones al centro para que luego los ponentes que vengan sepan regatear, jugar y responder a esas preguntas. Pero yo siempre me pregunto, ¿hay que ser tolerantes con los intolerantes? Pues esa es la pregunta a mucha gente. Otra pregunta sin responder, que tiene que ver con la hospitalidad de la excelencia y sin condiciones, ¿no? Ciega, hospitalidad ciega. Y a nivel social y político y religioso, bueno, ¿qué situaciones hieren nuestra sensibilidad y no toleramos? Porque están hiriendo nuestra sensibilidad humana, ética, religiosa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuál es el límite de la tolerancia ante la humanización y deshumanización? Y esta batería de preguntas más sencillas, ¿no? Bueno, ¿qué es la humanización? Pues coges la RAE y lo dice de una manera. ¿Quién tiene que humanizar? El ejército que tenemos, 20.000 trabajadores en España haciendo hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, 20.000. Cada año pasan cerca de 2 millones de personas en nuestras manos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué depende? Esa gran pregunta que decía antes. ¿De qué depende la hospitalidad? O sea, el carácter hospitalario y el agente de humanización nace con ello.
ese gen o lo tenemos que aprender? En una pequeña encuesta que hicimos también, el 80% viene a decir que con eso se nace. ¿Se nace hospitalario o no se nace? ¿Se nace con el gen de la humanización o no se nace? Y un 20% lo dudaba. Bueno, pues en ese 8%, ¿y qué hacemos con los que no tienen ese gen de la humanización? Tenemos 20.000 trabajadores que, si no son agentes de humanización, son agentes de hostilidad, porque neutral no hay nadie. Los indiferentes, personas peligrosas. Entonces, ahí tenemos que estar trabajando nosotros. ¿Dónde? Pues en todos los lugares y estructuras de la casa, del centro, de la residencia. ¿Y el por qué? Otro balón al campo para que la responda quien venga luego en las conferencias. Porque tiene dignidad. Porque la dignidad para los que somos creyentes es la dignidad de hijos de Dios. Yo preguntaba a una compañera que está por aquí. Pero nosotros, ¿cómo decimos a la gente que tenemos dignidad? Porque es que no nos entiende nadie por ahí. Y claro, yo también tengo dignidad, no pienso contigo, pero ¿qué es eso de dignidad? Tú tienes que decir que tenemos la dignidad de hijos de Dios. Bueno, en esta comunidad, la mayoría de amigos morales y creyentes se puede decir, pero ¿dónde voy yo diciendo que tenemos la dignidad de hijos de Dios fuera de nuestras comunidades y de nuestros centros, ¿no? Preguntas que si no, no tenemos respuesta. Bueno, pues estas preguntas van en aras a la humanizar para desestigmatizar esas marcas que han herido, esas heridas que tiene tanta gente cuando peregrina en nuestros centros, porque la vida de una persona en un hospital, personas mayores, es un peregrinaje cuando llegan en los grandes hospitales, ¿no? Y van con heridas, y van cansados y agobiados buscando la solución. Bien. El cuándo, pues siempre con el EPI de la humanización, con esa marca que debemos de llevar cuando había que ocultar el rostro a la gente por las medidas de seguridad, pues en muchos de nuestros centros la plaquita de quién te está atendiendo para que aunque no le ves el rostro sepas quién es. Y desde la identidad oculta de él yo te estoy ayudando a descubrir tu propia humanidad, tu propia identidad, con el EPI de la humanización a cuestas. ¿Cómo? Pues con técnica, con profesionalidad, con vocación, con hospitalidad. Y cuando tenemos todo esto, que venga Picasso y diga con inspiración. Pero técnica, profesionalidad, vocación. Bueno, pues esta es la pregunta que os quería dejar para el tiempo. El Papa Francisco nos habla de esa cultura del encuentro. Nos pasamos mucho tiempo sin hacer encuentros. El paradigma de la parábola del buen samaritano, el conjugar todos esos verbos que aludía el hermano Jesús en la introducción, conjuguemos. Cómo miramos, cómo nos acercamos, cómo nos inclinamos, la inclinación ante el Ulises que tenemos delante peregrinando y que viene desde el anonimato y hay que atenderlo. Primero que le preguntamos, ¿tienes los papeles? ¿Traes la cita bien? ¿De qué compañía eres? ¿Y cuándo te di la cita? Todas esas preguntas abrumamos al paciente antes de dejarle hablar, porque si no lo tenemos todo en regla según los protocolos, alguien en la dirección de la gestión te puede poner cruz roja. Bueno, pues empeñarnos en la existencia como sea con la parábola del buen samaritano. Y después en nuestros centros, aterrizando ya en nuestra situación técnica profesional de la modernidad, hacen falta planes de humanización, que muchos los tienen, y pueden ayudar a ese plan de humanización, los servicios religiosos, la oferta de espiritualidad que hacemos. Eso siempre lo digo, es una oferta, no imposición, pero el que no ofrece está faltando a la hospitalidad. El que no ofrece espiritualidad en su centro, estamos faltando a la hospitalidad y no humanizamos el voluntariado y el plan de acción solidaria. Bueno, y el por qué, como os decía, pues porque es mi hermano. Es mi hermano, no me pesa, es mi hermano, tiene dignidad. Y lo puedo tomar a cuestas y llevarlo precisamente a que sea feliz, como decía este joven, ¿no? Lo importante es que yo aquí soy feliz y antes no lo era. Bien, pues con esta situación tenemos que decir que os dejo ya unas consideraciones finales. Bueno, que la dignidad del hombre debe de ser siempre y en todo momento, y tenemos que tener mucho cuidado quién aprieta el botón del límite de la dignidad del ser persona y del ser reconocido como tal. La dignidad no es algo que se conceda, la dignidad es algo que se reconoce. Nosotros no somos dadores de dignidad a nadie, tenemos que saber descubrirla. Como dice la declaración de la Sagrada Congregación, más allá de toda circunstancia y de toda apariencia. La humanización es un asunto ético,
por encima de la misma vida, porque ante todo es la dignidad de la persona, por encima de la vida. Eso es una heroicidad. Por eso la humanización es un asunto tan ético, que nos pone en cuestión ante tener que elegir entre la vida y la dignidad. Y es un asunto ético la humanización, porque nos involucramos todos, porque nos implica en todas las dimensiones del trabajo, de la gestión, y porque nos tiene que ayudar a reflexionar todos los días cómo defendemos la dignidad y los valores de la institución. Bueno, pues con el EPI de la humanización, con los valores de la orden, con los comités de bioética que debemos de tener, estructuras de reflexión de bioética, pues estamos aterrizando la humanización por dignidad, por favor, en cada centro. Y el futuro de la humanización y de la bioética pues pasa por la formación. Esto ha insistido mucho el hermano Jesús al principio. ¿Pero por qué? Pues porque para que Peter Singer y otros no tengan razón debemos de esforzarnos por demostrar otra realidad y otra dignidad. La persona humana, para que viva con dignidad, lo tenemos que razonar y tenemos que esforzarnos continuamente para que los que no piensan como nosotros pues puedan entender cuál es nuestra línea de pensamiento. Y si queremos humanizar, nos tenemos que formar. Como decía Bertrand Russell, pues para salir de la estupidez, de la ignorancia o de la duda, que de todo necesitamos, ¿no? El Papa Francisco, en el último capítulo general, decía a la orden que no dejéis de formar en el carisma, en la hospitalidad, en la espiritualidad a todos vuestros trabajadores. Y en el capítulo general, último también, el hermano general, pues nos hablaba de la formación en hospitalidad, que nos debe de llevar a una dinámica continua de profundizar en esas cuestiones del carisma y de la hospitalidad. Para terminar, 4 consideraciones finales. La bioética desde un enfoque humanista cristiano, ese es nuestro enfoque, ese es el marco de juego que tenemos en la orden, que tiene límites, decía al principio, que hay mucho juego para el debate, pero que tiene unos límites. Con la hospitalidad, la espiritualidad y ese enfoque humanista, nosotros tenemos esa fuerza profética para seguir diciendo al mundo que nuestra tarea de humanización y de defensa de la dignidad del hombre tiene sentido. Que estamos abocados a pensar globalmente, pero a actuar localmente. Mañana, pasado, cuando vayamos a nuestros centros, todo este debate del Congreso Bioético tenemos que ayudarlo a aterrizar y a actuar localmente en mi situación concreta de mi centro de hospitalidad. Y que tenemos que marcar la diferencia, porque tenemos un estilo y hay mucha gente que no sabe decir por qué. Bueno, yo cuando he ido a un centro vuestro me siento de otra manera, es que me siento, hay un algo, bueno, pues ese algo, ese estilo, no sé si seremos capaces alguna vez de plasmarlo en algún documento, porque claro, decir, no, es que nuestros centros tienen un estilo, es que nuestro estilo no lo podemos perder, bueno, pues vamos a ponerle categorías y vamos a definirlo si es posible, ¿no? Nos cuesta eso. Y para hacer lo mismo, ya están otros. Nosotros no estamos en el mundo de la sanidad y de la marginación para seguir haciendo lo que hacen todos de la misma manera. O hacemos algo diferente o preguntémonos qué hacemos aquí. Bueno, aterricemos, enfoquemos bien nuestro tema de humanización y de hospitalidad para no perder el norte y que todo el trabajo de esfuerzo de hospitalidad sabemos que hay que llegar hasta el infinito, que no podemos poner límites. San Juan de Dios se indignó por la falta de dignidad, ¿no? Y él experimentó la indignidad y entonces dijo, quiero tener mi estructura hospice para atender a la gente como yo quiero, como yo creo que deben de ser atendidos. Yo creo, no sé si los demás lo creían, pero nosotros lo seguimos creyendo como él. Y recoge a la gente. Este es el cuadro que está en la exposición, está en Villafranca del Bierzo, del Museo de Granada, está puesto en la exposición, ¿no? San Juan de Dios cogiendo a un indignado de la calle, a una persona que ha perdido toda identidad para llevárselo al hospital. Bueno, lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que no es necesario decir. Y yo no sé si lo que he dicho es lo que debería deciros o contaros, y ni siquiera si era necesario. Pero es lo que he sentido que debía deciros
aunque callos tenga en abundancia en el alma de tanto repetir lo mismo. Pues muchas gracias y hasta aquí he llegado. Muy bien, muchísimas gracias. No, en punto, in time, como dicen los ingleses. Para que Perfecto. luego digan algunos que no me controlo. Sí, ha estado perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por el contenido de su amplia y compleja, interesante ponencia, que creo que abre muchísimas puertas, muchísimas ideas, muchísimas reflexiones que habría que ir desgranando y habría que ir analizando una por una. Y durante el congreso alguna de ellas iremos hablando. Así que nada, muchas gracias, hermano. Y ahí queda esa ponencia para que podamos conocerla y estudiarla.